Buenos días a todos. Soy Bea y voy a presentar la sesión que hice sobre asincronías paciente-ventilador. Esta es una sesión más práctica que la sesión general, que era una revisión bibliográfica. La idea de esta es realmente dar una explicación teórica y unas pautas súper prácticas de cómo identificar las asincronías y algunos tratamientos. La sesión está estructurada en hablar un poco de qué son y por qué es importante saber de esto, un repaso de la mecánica ventilatoria normal y luego desglosar los tipos de asincronías, cómo las podemos monitorizar y detectar, entrar en ellas detalladamente, una pincelada sobre el NAVA y ejemplos prácticos. Al final, como anexo, he puesto unas fotos de nuestros respiradores y los menús para ver cómo se pueden cambiar los parámetros y unas tablas resumen de los tipos de asincronías. Bueno, empezar diciendo que la ventilación mecánica es una de las técnicas de las que más nos servimos en nuestra especialidad y en el hospital y que se ha llegado muy lejos desde que empezamos con los pulmones de acero y aquellas cámaras metálicas de presión negativa a los respiradores que tenemos hoy en día que parecen un avión. Pero uno de los temas que aún no hemos resuelto del todo con ellos es la presencia de las asincronías, que se definen como la descoordinación entre la necesidad ventilatoria del paciente y el soporte que le ofrece el respirador. A veces nos referimos a ellas coloquialmente como lucha. El lucha paciente-respirador. ¿Por qué es relevante hablar de estas asincronías? Porque se ha visto que son mucho más prevalentes de lo que se pensaba, apareciendo hasta en un 10-50% de los pacientes con ventilación mecánica, sobre todo en pacientes con enfermedades obstructivas tipo EPOC. Además, habitualmente no se reconocen, están infraestimadas y no se tratan apropiadamente, llevando a consecuencias negativas desde las más básicas, como pueden ser disconfort o ansiedad del paciente, hasta disfunción diafragmática, mayor uso de sedación y bloqueo neuromuscular, prolongando el destete y, por tanto, con una mayor estancia en cuidados críticos y posiblemente mayor mortalidad. Hacemos pues un repaso de cómo es el ciclo respiratorio en ventilación mecánica. Este tiene tres partes: la insuflación, la meseta y la expiración. La insuflación corresponde a la inspiración, la meseta es ese momento en el que ni entra ni sale aire y la expiración es la salida. Y estos momentos se relacionan entre sí con estos tres parámetros. La inspiración empieza con el trigger, se mantiene, o sea, y deja de entrar aire con el límite y termina en el punto de ciclado, cuando cicla a expiración. Entonces, vamos a hacer un repaso también de los distintos tipos de estos tres parámetros. El trigger, o sea, el inicio de la inspiración, puede ser por tiempo, si tenemos un modo ventilatorio con X respiraciones por minuto, va marcado por tiempo. Puede ser por presión, si el respirador detecta una presión negativa en la vía aérea o en la tubuladura porque el paciente succione aire. Por flujo, en el que veamos que esta succión del paciente provoca un flujo de aire hacia él o ella. O NAVA, si tenemos el trigger programado a la contracción diafragmática medida por el catéter NAVA, que veremos más adelante. Luego el límite, o sea, cómo deja el respirador de meter aire, puede ser por presión, si hemos alcanzado una presión programada, por volumen, cuando ha administrado el volumen corriente programado, o por flujo, cuando llega a una velocidad de entrada de aire en la que decidimos que pare de meter. Y luego, ¿cuándo comienza el respirador a permitir la expiración, la salida de aire? Puede ser también por presión, por tiempo, por volumen o por flujo. Luego, un detalle: el flujo inspiratorio máximo es la velocidad de entrada del aire al paciente. Normalmente en el respirador esto suele estar alrededor de unos 60 litros por minuto, pero veremos más adelante en qué parámetro podemos cambiar esto para que el aire entre más o menos rápido. Y al meterlo más rápido, normalmente la inspiración se hace un poco más corta y el ratio inspiración-expiración se alarga a favor de la expiración. Damos más tiempo a la salida del aire. Entonces, para poner un poco ejemplos de estos parámetros en los modos respiratorios más comunes. En controlada por volumen, miramos nuestra curva cuadrada, que es la que tiene las tres partes, aquí es flujo.
Aquí el trigger es por tiempo, tenemos una frecuencia respiratoria dada. El límite, o sea, deja de meter aire por volumen, cuando entrega el volumen corriente programado, y se cicla normalmente por tiempo. En controlada por presión, nos vamos a la curva cuadrada, es la de presión, y tenemos de nuevo que el trigger es por tiempo, la limitación, o sea, el fin de la inspiración es por presión, alcanzamos una presión programada, y el ciclado es también por tiempo. Presión soporte es un poco distinto porque no está todo tan programado, sino que se adapta más al paciente. Vemos este piquito de presión negativa en la curva de presión. Esto indica que nuestro trigger es por presión, o sea, cuando el respirador detecta que hay esta succión de aire por parte del paciente, empieza la inspiración. Aquí el límite, deja de meter, es según la presión, por la presión soporte que nosotros hemos programado. Y el ciclado es por flujo. O sea, el respirador detecta que la velocidad de entrada de aire ha bajado, porque al final la velocidad, o sea, ese aire está entrando contra un pulmón ya lleno, por tanto entra más despacio, y cuando llega a una velocidad concreta, detecta que ya puede empezar a soltar, a expirar. Aquí he dejado una tabla resumen con los modos de ventilación habituales y los parámetros que se pueden ajustar en ellos y cuál es su trigger, su límite, que aquí han llamado objetivo, y su ciclado. Y ahora, ya entrando en los tipos de asincronías. Se dividen en tres familias, según estos parámetros que hemos dicho: el trigger, el flujo y el ciclado. Estas corresponden a los distintos momentos de la respiración del paciente. La actividad respiratoria es el trigger, un poco cuál es el esfuerzo del paciente. La necesidad ventilatoria, que es cuánto aire realmente necesita en cantidad. El respirador lo controla según la variable control, volumen, presión control o presión soporte. Y luego el tiempo inspiratorio neural, o sea, cuánto estaría el paciente de por sí inspirando antes de empezar a soltar. El respirador es la variable de ciclado. Entonces, según trigger, flujo, ciclado, tenemos estas tres familias de asincronías. ¿Cómo podemos verlas? ¿Cómo se monitorizan? Realmente de lo mejor que disponemos a día de hoy es la observación directa de las curvas en la pantalla del respirador. Esto es complicado porque requiere un entrenamiento del observador, pero viene a ser lo más fiable. Otra forma es tener un medidor de la presión esofágica para poder ver la intensidad del esfuerzo inspiratorio, y ahora veremos, hay un tipo de asincronía que es el trigger reverso, que la mejor forma de verlo es acompasado a la presión esofágica. Otra forma de verlo sería con una ecografía diafragmática, que podríamos ver qué respiraciones se acompañan de una contracción o un movimiento de este músculo. Y una cosa prometedora que aún no tenemos son distintos algoritmos que se están estudiando para implantar en los respiradores y que sean ellos los que te avisen de la presencia de asincronías y de qué tipo son. Empezamos pues con el primer tipo de asincronías. Dentro de la familia de trigger, la más común y en total de todas las asincronías son los esfuerzos inefectivos. Esto sucede cuando el ventilador no es capaz de detectar el esfuerzo neural o la contracción diafragmática, digamos, del paciente, a pesar de que hay una actividad inspiratoria. O sea, el paciente quiere inspirar, pero el respirador no es capaz de leerlo para darle esa respiración que necesitaría. Las causas de esto pueden ser un trigger poco sensible o un bajo esfuerzo respiratorio, o sea que el paciente quiera pero tenga muy poquita fuerza. Puede ser por excesiva sedación o excesivo soporte, o porque el diafragma está disfuncionando, o porque haya un umbral elevado contra el que hacer ese esfuerzo. Como lo más común aquí es que haya un autopip, o sea, si tenemos una retención de aire en el pulmón y el paciente tiene que crear una presión negativa o un flujo que venza esa retención más la que el respirador normalmente detecta como necesaria para dar una respiración, es mucho, el umbral es muy alto. Y este es el mismo racional tras un ciclado tardío. O sea, si tardamos mucho en empezar a expirar, es probable que el paciente retenga aire y ese umbral
sea demasiado difícil de vencer. Entonces, ¿cómo se ve esto en curvas? Aquí tenemos una curva de presión esofágica en la que vemos que hay un esfuerzo del paciente que en presión, o sea, en la curva de presión se traduce en una presión negativa, una depresión, o sea, el paciente succiona, tanto que en la curva de flujo sí que vemos un poquito de flujo positivo, o sea, entra un poco de aire en el paciente, pero no pasa la línea límite para que el respirador lo detecte y le dé una respiración concreta. En las curvas esto se ve como veíamos antes. En la curva de presión muscular, por ejemplo, esta morada, vemos esfuerzos que en las curvas de presión y de flujo no se traducen en una respiración del ventilador, aunque sí que vemos en presión una parte negativa en la vía aérea, o sea, el paciente como que succiona aire, y en flujo una pequeña parte positiva porque se envía algo de aire al paciente ya que está haciendo esa fuerza de succión, pero no suficiente para que el ventilador detone una respiración. Y aquí lo mismo, la presión muscular es correcta, pero algunas respiraciones sí que provocan un ciclo del respirador y otras se quedan en el esfuerzo, negativo en presión y levemente positivo en flujo. Esto se puede ver también clínicamente en que el paciente hace movimientos del tórax o del abdomen que no llegan a correlacionarse con que el respirador empiece ese ciclo. ¿Cómo se maneja este tipo de asincronía? Pues podemos o ajustar la sensibilidad del trigger y asegurar que está en trigger por flujo, que es más sensible que trigger por presión, o considerar NAVA, que es un trigger ajustado a la función neural del paciente, a la contracción diafragmática. Otra táctica sería disminuir la sedación o cambiar los fármacos sedantes que usamos, reducir el soporte ventilatorio para que no haya autopip o corregir una alcalosis metabólica que puede estar causando una depresión o una bajada de la fuerza y la frecuencia. Otra forma, si nuestra causa es por PIP intrínseca, sería compensarla. Entonces, vamos a hacer un comentario sobre esto. La PIP intrínseca está relacionada con la hiperinsuflación dinámica, o sea, que cuando el paciente intenta expirar no consigue sacar todo el aire que tiene en los pulmones, bien por reducción del tiempo expiratorio o por obstrucción al flujo, y se queda una parte de aire ahí metida que cuando el respirador quiere meter otra inspiración, ya tiene esa parte como de llenado previo. Entonces se va llenando sobre lo anterior, cada vez se vacía menos o se retiene más y puede llegar a un fracaso respiratorio y cardiovascular. Esto pasa particularmente en pacientes con problemas obstructivos como EPOC o destetes dificultosos. Pero si tenemos mal ajustado el respirador al paciente y, por ejemplo, ciclamos demasiado tarde, o sea, no dejamos expirar el suficiente tiempo necesario y retenemos ese aire, puede darse en pacientes que no tienen patología obstructiva. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Se puede o reducir el tiempo inspiratorio, que ya hemos visto que lo que hace es alargar el expiratorio y dar tiempo a vaciar, ajustar el punto de ciclado, o sea, que la expiración empiece antes, o compensar con PIP extrínseca, que debe ser alrededor del 80% de la intrínseca. Otro tipo de asincronía de trigger, ya hemos dejado el esfuerzo inefectivo, este tipo se llama autotrigger y se da cuando el ventilador administra una respiración no disparada por el paciente y más allá de las programadas, o sea, hablando en plata, que el ventilador, porque le da la gana, da una respiración. ¿Por qué puede hacer esto? Porque el trigger sea muy sensible y detecte como trigger algo que no lo es, o sea, algo que no es un esfuerzo inspiratorio del paciente, porque haya fugas en el sistema, esto es particularmente común en la ventilación mecánica no invasiva, o porque haya ruido en el circuito, como pueden ser oscilaciones cardíacas, secreciones, condensación, típico agua que se acumula. Entonces, esto en las curvas se ve porque hay ciclados, o sea, curvas, respiraciones administradas por el respirador que no se corresponden con esfuerzos musculares del paciente. Algunas posibles consecuencias de esto son alcalosis respiratoria, porque al final el paciente esté haciendo respiraciones de más,
que haya autopip, o sea, que se retenga aire que no llegue a expirarse correctamente, o disfunción cardíaca, un poco por lo que veíamos de la PIP intrínseca, que hay ahí un colapso respiratorio. ¿Y cómo se maneja? Se puede o ajustar la sensibilidad del trigger o reducir el ruido en el sistema, lo que decíamos de secreciones y condensación, y ajustar las fugas. La siguiente asincronía de la familia de trigger, que es igual de frecuente que el esfuerzo inefectivo, y son las dos más frecuentes, es el doble trigger. Esto se da cuando el respirador administra 2 inspiraciones seguidas sin adecuada expiración entre ellas. Y puede pasar normalmente porque el paciente requiere mucha ventilación y el respirador se queda corto y el paciente sigue haciendo un esfuerzo para inspirar, aun cuando el respirador ya ha dado un ciclo, lo detecta y da otro, sin tiempo a expirar. Entonces pasa porque hay un bajo flujo o volumen corriente en pacientes con alta demanda inspiratoria, porque hay un ciclado prematuro, o sea, el respirador empieza a expirar antes de tiempo, el paciente aún está cogiendo aire, lo detecta como un esfuerzo y da otra respiración, o un trigger reverso, que ahora veremos lo que es. Y en las curvas se ve como 2 respiraciones seguidas sin expiración. El problema de esto es que al meter 2 inspiraciones hay un riesgo de volutrauma y barotrauma, particularmente en pacientes con pulmones rígidos, como puede ser en caso de distrés. Es algo menos peligroso en ventilación controlada por presión que en controlada por volumen, porque la segunda inspiración en controlada por presión se para cuando llega al objetivo de presión propuesto, mientras que en controlada por volumen mete 2 volúmenes corrientes. Y la forma de manejar estas situaciones aumentar el tiempo inspiratorio en respiraciones cicladas por tiempo, o sea, si tenemos que el ciclo va a durar X, que el tiempo inspiratorio dure más, que haya más tiempo para entrada de aire, que el paciente no se quede con hambre. O en respiraciones en presión soporte, ajustar el punto de ciclado, o sea, lo mismo, es alargar la inspiración, pero en vez de alargando el tiempo inspiratorio, es que el momento de expirar llegue más tarde. Aumentar el flujo inspiratorio, o sea, la velocidad de entrada de aire, o solventar la causa de trigger reverso, que ahora veremos lo que es. Entonces, el trigger reverso es una ventilación administrada por el respirador que provoca una contracción diafragmática refleja. Entonces, en vez de que lo que sería normalmente el diafragma se contrae y provoca una respiración, aquí es la respiración del respirador provoca una contracción del diafragma y normalmente esta contracción vuelve a provocar otra respiración del aparato. Entonces hacemos un doble trigger, o sea, una doble respiración, pero porque el diafragma ha respondido a la primera respiración contrayéndose de nuevo. Esta sí que para saber que esto es lo que está pasando necesitaríamos monitorizar la presión esofágica, porque si no sabemos qué ha sido primero, es difícil categorizar bien esta sincronía como trigger reverso. ¿Esto por qué se da? Por un excesivo soporte respiratorio, o sea, si el respirador da demasiado, el diafragma responde contrayéndose, o por una sedación profunda. El paciente está demasiado desconectado y esta respiración del aparato provoca la contracción. ¿Y cómo se maneja? Pues o reduciendo soporte o reduciendo sedación y si hace falta con relajación neuromuscular. Bien, es importante en el doble trigger diferenciar si es por falta de soporte o causado por trigger reverso. Esto sería muy fácil si tenemos una medición de la presión esofágica, pero como ese no suele ser el caso y hasta 1/3 de los casos de doble trigger son por trigger reverso, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el paciente. Cuando esto es por falta de soporte, nos encontraremos un paciente con frecuencia respiratoria alta y en el respirador bajo flujo y tiempo inspiratorio corto. O sea, el paciente quiere mucho aire y el respirador da poco. Y en el caso del trigger reverso nos encontraremos un paciente distinto, una sedación profunda y el paciente en realidad no da trigger, no está pidiendo aire, está súper sedado y el diafragma hace cosas raras.
Pasamos pues, dejamos las asincronías de trigger y pasamos a las de flujo. Son dos, son fáciles, flujo insuficiente o flujo excesivo. Entonces, cuando hay un flujo insuficiente, quiere decir que la ventilación administrada por el respirador es menor que la que requeriría el paciente, su demanda inspiratoria. Esto puede ser o que en modo controlado tengamos puesto un bajo flujo o un poco tiempo de aumento de presión, que no dé tiempo, o sea, alcancemos la presión muy rápido y no dé tiempo a que entre el suficiente aire. Y en curvas esto se ve normalmente en las curvas de presión porque en vez de hacer una meseta, como vemos aquí, vemos que el paciente sigue necesitando aire. Crea una presión negativa, sigue succionando donde ya debería haber dejado de requerir aire. O en el flujo, es que aquí en las dos primeras respiraciones están en controlada por volumen y luego cambia a controlada de presión porque no está tan limitada la entrada del aire a un volumen corriente, sino que es hasta alcanzar una presión. Entonces se ve que ya mejora, entra más aire, entra más volumen en estas respiraciones y esta morfología inicial mejora. Continuando con el flujo insuficiente, entonces las consecuencias pueden ser air hunger, que es un síndrome descrito que tiene repercusiones cerebrales en distintas áreas, doble trigger, porque haga demasiado esfuerzo, o sobredistensión regional. Y el manejo puede ser o disminuir la demanda ventilatoria, o sea, si el paciente está, digamos, taquipneico o requiriendo mucho por otra causa, como puede ser fiebre, ansiedad, dolor, acidosis o mala sedación. Otro manejo puede ser aumentar el flujo total o inspiratorio, que como decíamos antes puede ser cambiar de volumen control que tiene un flujo fijo a presión controlada o presión soporte, o si ya estamos en estos modos, disminuir el tiempo de aumento de presión. La otra sincronía de flujo es el flujo excesivo. Esto es cuando damos demasiado aire al paciente y puede causar una excesiva presurización con un pico inspiratorio en presión controlada o en presión soporte, como podemos ver aquí. En estas respiraciones damos demasiado flujo y hay un pico de presión demasiado elevado. Esto tiene fácil solución y es reducir, si estamos en controlada por volumen, el flujo marcado. Si estamos en presión, reducir la presión soporte o aumentar el tiempo de aumento de presión en controlada por presión o presión soporte. Pasando a las asincronías de ciclado. Son dos también, ciclado prematuro y ciclado tardío. Empezando por el ciclado prematuro. Esto es cuando el respirador termina la inspiración antes que el paciente. O sea, nuestro paciente no empezaría a expirar aún y el respirador ya le manda a expirar. Esto es más habitual en patología restrictiva, cuando al pulmón le cuesta llenarse y necesitaría más tiempo de inspiración que de expiración. Y esto en curvas se ve, por ejemplo, en que la presión muscular dura X tiempo y el respirador empieza la expiración antes de que el paciente termine de inspirar. Esto se ve en que siguientes respiraciones en las que se ajusta el punto de ciclado ya se adapta mejor el tiempo del ciclo entero de la inspiración al del paciente. Entonces, esto se hace ajustando el tiempo inspiratorio o el umbral de ciclado. Es lo que estamos diciendo aquí. Estos porcentajes representan el flujo máximo al que se ha llegado. O sea, en la inspiración ha entrado aire en el paciente a una velocidad X. Y en la meseta, cuando dejamos de meter aire, ese flujo, la meseta es esta. Dejamos de meter aire, ese flujo disminuye. La velocidad cae. Entonces, cuando hemos llegado a pues aquí en este caso, un 50% de la velocidad de entrada, o sea, la velocidad ha disminuido a la mitad, el respirador dice, vale, esto ya está más o menos lleno, aquí entra muy despacio, empezamos a expirar. Y eso se puede ajustar a distintos porcentajes, a que sea el 25, o sea, un cuarto de la velocidad máxima, o un 10, retrasando el momento de la expiración.
El ciclado tardío es, por tanto, lo contrario. El respirador quiere empezar a expirar, a soltar el aire, más tarde que el paciente. O sea, el paciente ya habría acabado su inspiración y el respirador está aún metiendo aire y no permitiendo que el paciente empiece a soltar. Esto se ve aquí en que la presión muscular del paciente, o sea, la inspiración duraría esto y el respirador te tiene inspirando, o sea, no deja soltar el aire hasta pasar un montón de tiempo desde esa expiración. Y de nuevo, estos porcentajes corresponden a el porcentaje de flujo de ciclado, o sea, el porcentaje de la velocidad de entrada de aire en el que el respirador decide dejar empezar a expirar. En pacientes con problemas obstructivos, que es en los que más comúnmente pasa esto, lo suyo sería subir la velocidad, o sea, el porcentaje del flujo hasta un 40-50% para que la expiración empezase antes y diese tiempo a vaciar, que es el manejo recomendado para esto, aumentar el porcentaje de flujo o reducir las fugas si es que es por eso, porque el respirador detecta que fuga, que no deja aún expirar. Aquí tenemos dos curvas en las que podemos ver mejor la imagen típica de un ciclado prematuro y uno tardío. En un ciclado prematuro tenemos que en la curva de flujo, donde en la expiración, la salida de aire, el flujo debería bajar abajo del todo, o sea, no debería haber ninguna entrada de aire, como hemos empezado a expirar antes de tiempo, o sea, el paciente sigue cogiendo, el flujo no baja del todo, sino que sigue habiendo un poco de flujo hacia el paciente. En el ciclado tardío, en cambio, nuestro paciente ya ha empezado a expirar, de manera que el flujo baja, pero hace un escalón porque se encuentra con que el respirador aún o está metiendo o no le deja sacar, hasta que el respirador decide que ya es momento y baja del todo. Y hacemos escalón en el flujo y en la presión una pequeña joroba de presión positiva, cuando el aire quiere salir y no puede. Una pincelada sobre el NAVA es definirlo. Es la asistencia proporcional al esfuerzo inspiratorio del paciente y ese esfuerzo lo mide con un catéter nasoesofágico, nasogástrico, digamos, que colocamos con la punta a la altura del diafragma, de manera que este sensor pueda medir la contracción del diafragma y acompasarse a ella para regular las respiraciones. Esto lleva a menos asincronías, con menor hiperinsuflación, mejor acoplamiento neuromecánico y se respeta la variabilidad del patrón respiratorio, que no siempre es 12 o 14 respiraciones por minuto. Y ahora pasamos a hablar de ejemplos. Empezamos con un paciente con EPOC enfisematoso ingresado en la REA, conectado a ventilación mecánica, que tiene un destete prolongado. Nos acercamos al respirador y nos encontramos esta curva. Aquí vamos a ver que en la curva de flujo, en la parte de inspiración, en algunas encontramos un flujo positivo que llega a dar respiración y en otras vemos que no. Se acompañan estos pequeños flujos positivos de pequeñas depresiones de presión negativa y no llevan volumen asociado porque no llega a haber una respiración del ventilador. ¿Qué estamos viendo? Esfuerzos inefectivos. ¿Y qué podemos hacer? Lo que hemos dicho antes, o aumentar la sensibilidad del trigger, o reducir el tiempo inspiratorio, o ajustar el ciclado a que sea por flujo, bajar el porcentaje para que la expiración se dé más tarde, o compensar PIP intrínseca con PIP extrínseca. O sea, evitar que esto esté pasando por una retención de aire del paciente. Otro ejemplo. Una mujer de 24 años con un distrés, ingresada hace 10 días, mejorando, que tiene estos parámetros respiratorios con la PIP de 10 y en la placa se ve que aún hay infiltrado bilateral, pero empezamos a hacer un progreso de destete. Retiramos la sedación y la paciente no tolera la presión soporte y lucha con el respirador. Nos acercamos y vemos esta curva, en la que encontramos que tenemos ciclos de flujo en los que hay dos
curvas de flujo positivo sin llegar a expirar. ¿Esto qué es? Un doble trigger. ¿Y qué podemos hacer? O bien aumentar el volumen corriente, porque parece que la paciente requiere mucho aire y por eso causa el doble trigger, o aumentar el tiempo inspiratorio o retrasar el punto de ciclado, o sea, que expire más tarde de manera que inspire más tiempo. Otra cosa que se puede hacer es cambiar a controlada por presión para evitar el breath stacking, que es uno por encima de otro, o sea, que ya que se está dando esto sea más seguro y en la segunda respiración quede limitada por la presión máxima. Otro ejemplo. Tenemos una mujer de 80 años con un edema agudo de pulmón y la enfermera viene a avisarnos porque la alarma del respirador pita alta frecuencia, que es de 35-40 respiraciones por minuto. Se intenta cambiar a modo volumen asistido controlado o a presión asistida controlada, presión soporte y en ninguno mejora. La enfermera quiere sedar más a la paciente y te pregunta si consideras relajarla neuromuscularmente. Vas al respirador y ves esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Entre respiraciones, abundantes oscilaciones y una respiración a una frecuencia muy alta. ¿Qué puede estar pasando? Un autotrigger. ¿Qué podemos hacer aquí? Corregir la causa subyacente del autotrigger, lo que está detectando el respirador como esfuerzos, que pueden ser oscilaciones cardíacas, secreciones o condensación en el circuito, y una vez hecho eso podemos ajustar el trigger, que sea un trigger más difícil de alcanzar, que se puede hacer ajustando la sensibilidad o cambiando el trigger por flujo a trigger por presión. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos solo la curva y lo que señala estas flechas que podemos estar viendo. Lo que vemos es que cuando el respirador comienza la expiración, en otros ciclos vemos que sí que se expira del todo y comienza de nuevo una subida pequeña de flujo, y aquí en la expiración tenemos un pico de flujo con una presión que se mantiene positiva y un volumen que no acaba del todo de bajar. ¿Esto qué puede ser? Un ciclado prematuro. El respirador está queriendo empezar la expiración antes de tiempo. Otra curva. Aquí vemos que en la presión, donde estaría el final de la meseta y empezaría la expiración, tenemos un pico positivo, donde querríamos estar empezando a expirar. Antes de eso hay un pico positivo. ¿Qué está pasando aquí? Un ciclado tardío. Nuestro paciente ya ha empezado a expirar antes de que el respirador le deje. En estas curvas tenemos, ¿qué vemos? Vemos que en flujo hay algunas jorobas, digamos, de flujo positivo que no llegan a detonar un ciclo y se acompañan de pequeñas depresiones de presión negativa. ¿Esto que hemos dicho que es? Esfuerzos inefectivos. Y en esta otra curva vemos que en la presión, donde señalan las flechas, en donde deberíamos tener una meseta, o sea, que hubiera entrado el aire y prepararnos para la expiración, vemos una depresión. Vemos que el paciente continúa succionando. ¿Qué está pasando aquí? Flujo insuficiente. Aquí aviso que tenemos la misma sincronía, pero en dos modos de ventilación diferente. El cuadrado lo tenemos en presión, por tanto es una controlada por presión, y aquí el cuadrado lo tenemos en flujo, es una controlada por volumen. Pero la sincronía es la misma. ¿Qué estamos viendo? Dos ciclos seguidos sin expiración entre ellos. Aquí igual, dos ciclos seguidos sin expiración entre ellos. ¿Esto qué es? Doble trigger. Y en estas curvas, ¿qué vemos? Vemos oscilaciones de la línea de base entre respiraciones, que pueden corresponderse con secreciones. Bueno, pasamos a la parte, vistas ya las curvas y los ejemplos,
de ver los menús de nuestros respiradores habituales para saber, ahora que ya sabemos qué tenemos que cambiar, dónde lo podemos cambiar. Entonces, en los Engstrom de la REA, si nos vamos a los modos ventilatorios, entramos en controlar por volumen, controlar por presión o los siguientes y se nos abre este menú en el que tenemos los parámetros básicos habituales, FiO2, volumen corriente, frecuencia, ratio, PIP, y luego tenemos trigger, que es aquí donde se puede cambiar, o en presión control también tenemos tiempo de rampa a cambiar, que es el tiempo inspiratorio, digamos, cuánto tiempo le damos para alcanzar la presión deseada. En otro modo ventilatorio, el B-Level, se nos abre todo este menú donde tenemos, más allá de los habituales, de nuevo el trigger, el tiempo de rampa, el tiempo de rampa en presión soporte, que viene a ser lo mismo, pero cuando la ventilación es por soporte y no controlada, y el flujo de finalización, que es el porcentaje del que hablábamos para marcar el ciclado, cuando nos permite empezar a expirar. Es el porcentaje de la velocidad de entrada, o sea, hasta dónde permitimos que baje la velocidad de entrada de aire para empezar a expirar. Y en CPAP presión soporte, lo mismo, abrimos y tenemos el trigger, el tiempo de rampa del soporte, el flujo de finalización, que es para el ciclado, y esto ya es según si es controlada o soporte. Y otro tema interesante de estos respiradores que es que nos permite medir la PIP intrínseca. Con el paciente conectado hace una pausa y sensa a qué presión se encuentra el circuito, que es información muy interesante para poder poner nosotros una PIP extrínseca que compense. En estos otros respiradores, los parámetros los tenemos en el menú en modos, pulsamos en el modo que queremos, como por ejemplo VCRP, volumen controlado, y se nos... VCRP es en lo que se está ventilando el paciente de fondo y volumen controlado es el modo que yo he abierto para estudiar los parámetros y al que si le doy a aceptar cambiará el respirador. Entonces en volumen controlado tenemos estos. La FiO2, la PIP, la frecuencia, el volumen corriente y el tiempo de pausa, el tiempo de retardo inspiratorio y el trigger. Entonces, el tiempo de retardo inspiratorio, este respirador está muy bien porque te enseña físicamente una curva y puedes ver qué pasa cuando lo modificas. Esto se refiere al límite, o sea, cuánto tiempo permite para la insuflación y a qué velocidad entra. De hecho, aquí te dice el flujo de entrada, 51 litros por minuto, y tú puedes ajustar este retardo para que sea más rápido o más lento. Como vemos aquí, lo hemos hecho más lento, o sea, entra el aire durante más tiempo y el flujo es algo mayor. Aquí, en cambio, empezamos a mirar el trigger y vemos que lo mismo, se nos abre como un gráfico de qué pasa según movemos ese trigger hacia un lado o al otro. Entonces, habitualmente los respiradores están o a 2 litros, suelen estar en trigger por flujo y suelen moverse entre 2 litros por minuto o inferior. Entonces, vemos aquí que 1,6 se considera un valor más o menos medio y pasando a la siguiente, como vemos aquí que lo hemos pasado al otro extremo, en el que hemos cambiado incluso el trigger a presión. Vemos en esta escala que un trigger más sensible es un trigger por flujo, aumentando, y un trigger menos sensible, más difícil, que requiere más esfuerzo del paciente, como te dice el respirador, va en esta dirección, llegando a pasar a trigger por presión, como lo tenemos ahora, menos 2 centímetros de agua. Aquí es el modo, estamos viendo en presión soporte o CPAP y tenemos para modificar el trigger, el tiempo de retardo inspiratorio, que son los que ya hemos visto,
Y la idea de apoyo, estos son los conocidos, la frecuencia, la presión controlada y el ratio, inspiración-expiración. Aquí lo que podemos cambiar es el punto de fin de inspiración, o sea, el punto de ciclado. Esto es un porcentaje, como se ve súper bien en esta gráfica, es el porcentaje del flujo en el que consideramos que ha bajado lo suficiente como para poder empezar a expirar. Y el respirador aquí lo pone muy fácil y se ve que si vamos en esa dirección la inspiración la hacemos más larga y si vamos en esta la inspiración la hacemos más corta. Y luego la expiración se ajusta correspondientemente. Como vemos, por ejemplo, aquí, donde lo hemos pasado a 50% y hemos hecho una inspiración más breve con una expiración más larga. Finalmente os dejo por aquí una tabla resumen de los tipos de asincronías, esta diapositiva y la siguiente, que imprimiremos y tendremos colgada en la REA traducidas a castellano. Aquí la segunda parte y ahí estaría todo. Muchas gracias a todos por escuchar y espero que haya podido ayudar a comprender esto un poco mejor. Hasta luego.